nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. En este vídeo seguimos con la segunda parte de obesidad y vamos a hablar de por qué sentimos hambre, cuáles son las bases bioquímicas del hambre. Entonces, bueno, los mecanismos internos que regulan tanto la ingesta como el gasto energético, pues los podemos englobar dentro de lo que llamamos homeostasis energética, como el equilibrio energético, ¿no? Y en ellos pues intervienen varios órganos con sus respectivas secreciones hormonales, el estómago con la gastrina, la grasa con la leptina, el páncreas con la insulina, y también interviene el centro de saciedad que está situado en el encéfalo, que es el hipotálamo. Y bueno, si nos paramos a pensar por qué sentimos hambre, pues hay muchas respuestas, la verdad, tendríamos que analizar esto. Hay muchos mecanismos implicados en el hambre. Pues las principales razones las podríamos resumir en que necesitamos cubrir las necesidades de nutrientes porque tenemos que sobrevivir, pues para mantener nuestras funciones corporales y nuestras estructuras necesitamos proveer energía a las células, y también pues los mecanismos fisiológicos y moleculares que están implicados, que son muy complejos y que aún no comprendemos bien y que estamos empezando a comprender, y bueno, y nos están ayudando a comprender cómo se genera esa sensación de hambre, ¿no? Que la podemos analizar desde varios puntos de vista. Primero hay que tener en cuenta pues el entorno psicosocial, ¿no? Y cultural, ¿no? Los humanos, pues a diferencia de otros seres vivos, utilizamos un reloj externo, tenemos una rutina, tenemos un horario, pues tenemos un horario para comer, un horario para dormir, y este tiempo externo, cuando llega la hora de comer, sentimos esa sensación de hambre y ayudan, ¿no? Y bueno, pues también dependerá también de la disponibilidad de alimentos, de la oportunidad si es un buen momento para ingerirlo, y por supuesto también nos dejamos, la sensación de hambre puede aparecer si el alimento nos gusta más por sus propiedades organolépticas, por el sabor, por la textura, por el olor. Y si tenemos en cuenta pues la parte biológica, pues han postulado diversas teorías que están basadas pues en aspectos biológicos que están encaminados sobre todo a explicar cómo se origina esa sensación de hambre. Y hay muchas teorías. Hay una teoría que dice que cuando el estómago se contrae es cuando sentimos hambre, pero esta teoría se desechó porque personas que no tenían estómago seguían sintiendo hambre. Luego está también otra teoría que dice que es la teoría glucostática de Meyer, que la postula diciendo que cuando el nivel sanguíneo de glucosa es bajo es cuando sentimos hambre. Esta teoría yo la veo bastante lógica. También tenemos la teoría de la insulina, que dice que cuando tenemos demasiada insulina circulando, hay un incremento súbito, es cuando sentimos hambre. O la teoría lipostática, que la formularon también diciendo que existían receptores hipotalámicos que detectaban que había demasiados ácidos grasos, estábamos quemando demasiada energía, había demasiados ácidos grasos en sangre, y eso pues desencadenaba que comiéramos más, la sensación de hambre. Hay varias teorías, también está la teoría de producción de calor, que dice que sentimos el hambre cuando hace más frío. Esto tiene un poco de lógica, es verdad que algo tiene que tener de cierto porque cuando hace más frío comemos más, y en verano sentimos que se nos corta un poco el apetito. Y bueno, pues eso, esas son varias teorías. Sabemos que existe un sistema neuroendocrino que es regulador del hambre, donde van a intervenir neurotransmisores y hormonas y también citoquinas, tanto en el hambre como en la saciedad. Y bueno, pues son mecanismos moleculares que son señales que se producen tanto en el sistema nervioso central como a nivel periférico. Hay hormonas gastrointestinales, hay citoquinas, hay bastantes sustancias moleculares implicadas en todo este sistema de hambre-saciedad, ¿no? El humano es un organismo que, a diferencia de las plantas, somos heterótrofos. Las plantas son autótrafas, son capaces de, con la energía lumínica, el agua y el dióxido de carbono, fabricarse su alimento, tienen su glucosa, pero nosotros somos heterótrofos, necesitamos adquirirla pues a través de la cadena trófica, ¿no? Entonces pues necesitamos tener un sistema que nos regule bien ese hambre, ¿no? Y todo el balance energético, ¿no? Entonces, pues si este sistema falla, pues se pueden producir patologías como puede ser tanto la desnutrición, la anorexia o la bulimia o la obesidad, ¿no? Y todo este sistema pues está integrado en la región del hipotálamo, sobre todo lo que es a nivel del sistema nervioso central, donde hay una compleja red de vías neuronales que van a regular eso, tanto el hambre como la saciedad. Se ha probado, se ha dañado concienzudamente, ¿no? Experimentalmente el hipotálamo. Y bueno, cuando se dañaban los núcleos hipotalámicos ventromedial y paraventricular, se originaba una hiperfagia, la persona comía muchísimo, y bueno, no se hizo en personas, fue en animales, el animal comía muchísimo y esto provocaba obesidad. Cuando el daño en el hipotálamo se producía en la zona lateral, en el lado, producía un proceso de anorexia severa, el animal no comía y se perdía bastante peso. El núcleo hipotalámico ventromedial, pues sabemos que es el centro de la saciedad.
Y bueno, en tanto que el hipotálamo lateral pues es considerado el centro del hambre, ¿vale? Lo diferenciamos en dos partes. Entonces, el sistema nervioso central pues va a recibir información del estado energético en el que se encuentra la persona, el organismo, y en consecuencia pues va a enviar señales hacia los diversos órganos y sistemas periféricos para lograr un balance energético óptimo, tanto a corto como a largo plazo. Es decir, esto tiene una regulación a corto y a largo plazo. Vamos a ver cuáles son las señales que actúan en cada fase, ¿no? En la fase a corto plazo o en la fase a largo plazo. Entonces, las múltiples señales que integra el sistema de regulación neuroendocrina de la alimentación pues se han agrupado con base a los sitios donde se originan, ya sea en el sistema nervioso central o en órganos y tejidos periféricos, y se dividen en señales centrales y señales periféricas. Entonces, con base también a la duración de la acción, pues se clasifican eso en corto y largo plazo, o lo que es sistema de respuesta rápida y sistema a largo plazo. El sistema de respuesta rápida es de corta duración y aparece tras cada ingesta y consiste en la liberación al torrente sanguíneo de una hormona que es conocida como colecistoquinina. Es decir, cada vez que nosotros comemos empezamos a secretar esta hormona para decir que estamos saciados. Es el péptido inductor de la saciedad, que además es el que mejor se ha estudiado. Fue descubierto en el 1936 ya y lo llamaron colecistoquinina porque estimulaba la contracción de la vesícula biliar. Y bueno, pues es eso, ¿no? Es la hormona más involucrada en eso, en sentirnos saciados. Y cuando el sistema nervioso central recibe señales de aumento en la reserva grasa, es decir, hay mucha grasa en el cuerpo, pues la señal de saciedad de colecistoquinina se vuelve más efectiva para producir eso, término de alimentación, y que disminuyamos la ingesta de alimento. Lo contrario sucede cuando el cerebro recibe señales de disminución de adiposidad, es decir, hay menos grasa. Entonces, dejamos de secretar la colecistoquinina, ¿vale? Tiene un efecto que la grasa es la que controla también que haya más o menos de cantidad de esta hormona. Y luego tenemos el sistema a largo plazo, que está sobre todo influenciado por estímulos corticales. Se libera al torrente sanguíneo la hormona corticotropina, conocida antes como la ACTH, y a partir del tejido adiposo se va a liberar leptina, que es la hormona que le llamamos la hormona del delgado, ¿no? Que esta hormona lo que hace es actuar pues sobre el centro de saciedad, ambas hormonas, pero sobre todo la leptina, lo que hace es inhibir el apetito de una manera prolongada. O sea, primero es la colecistoquinina a corto plazo, luego llega la leptina, que es de una forma prolongada. Y la leptina pues actúa por dos mecanismos también, que son simultáneos y son sobre todo los núcleos hipotalámicos del hambre y la saciedad, y lo que hace es que inhibe la secreción del neuropéptido I, que es el estímulo más potente de ingestión alimentaria y de consumo de lípidos. Cuando tenemos mucha hambre, tenemos mucho neuropéptido I en circulación, y también activa la secreción de la corticotropina, actuando sobre el centro de la saciedad. Y además de actuar sobre el sistema nervioso central, también tiene un efecto inductor a la resistencia de insulina en individuos obesos, y bueno, eso nos hace pensar que probablemente las personas que tengan resistencia a la insulina, pues puede que también tengan resistencia a la leptina. Hay una asociación entre estas dos hormonas. Entonces podemos concluir que las señales más importantes de la saciedad, aunque hay muchas más, son la colecistoquinina, que es a corto plazo, la leptina y también la insulina, ¿vale? Y en el lado opuesto, cuando tenemos hambre, pues es importante sobre todo señalar la acción de la grelina, que es una hormona que secreta sobre todo el estómago, aunque también actúa en el sistema nervioso central, pero es una hormona que se produce sobre todo en el estómago, ¿no? Y lo que hace es estimular el apetito tanto a corto como a largo plazo. Cuando tenemos hambre, pues tenemos más grelina. Y también es importante mencionar al neuropéptido I, que es considerado en la actualidad como el más potente inductor del apetito, ¿vale? Tanto grelina como neuropéptido I para apetito. Y bueno, pues la inyección de este neuropéptido, cuando se le inyecta en los ventrículos cerebrales o en el hipotálamo de la rata, pues estimula el ansia por comer, ¿no? Y disminuye mucho el gasto energético, incrementando también la actividad de enzimas lipogénicas que crean grasa, sobre todo en hígado y en tejido adiposo, y puede producir obesidad, ¿vale? Cuando inyectamos el neuropéptido I. Bueno, existen muchos otros péptidos orexígenos que nos cortan el hambre, que nos dan hambre, orexígenos que dan hambre, o anorexígenos que nos hacen no sentir hambre, y también otros neurotransmisores, hormonas, citoquinas. Es muy complejo, la verdad, esta parte del vídeo, lo sé, pero es que es un laberinto de señales. He intentado extraer las más importantes, ¿vale? Aquellas que considero más relevantes para que entendáis un poco, pues desde un punto de vista biológico, cuáles son esos factores que nos hacen sentir que tenemos hambre o estamos saciados. Por supuesto, también hay que tener en cuenta factores psicológicos, emocionales, que pueden tener también gran peso en esas respuestas biológicas,
porque las emociones influyen directamente en secreciones de tanto de neurotransmisores como hormonas y pueden derivar pues esta cascada pues tanto a reacciones hacia un lado, hacia sentir más hambre o hacia menos. De hecho, pues muchas personas cuando tienen un problema o están depresivas dejan de comer, o todo lo contrario, les da por comer un montón, ¿vale? Entonces, pues por supuesto que las emociones también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, pues si os ha gustado, pues regalarnos un like, compartir y nada, que nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.